Vamos a resolver este problema que apareció en las oposiciones de Andalucía del año 2018. Esto lo podríamos encasillar en el bloque de cálculo, porque en el apartado A nos están pidiendo que estudiemos y representemos gráficamente una función, y en el apartado B nos están pidiendo el cálculo de un límite. La función que nos están pidiendo que representemos es una función con un nivel típico de segundo de bachillerato, nivel selectividad, y el cálculo del límite, pues algo equivalente a una asignatura de cálculo de alguna ingeniería o alguna cosa así. Vamos a empezar con el apartado A. En el apartado A nos piden que estudiemos y representemos gráficamente la función f de x igual x por e elevado a menos x. Aquí os tiene que aparecer una i, si me acuerdo de ponerla. Os voy a dejar un enlace a la chuleta donde compilábamos o donde resumíamos el proceso de estudio o los apartados que había que tener en cuenta al estudiar una función para hacer su representación gráfica. Entonces, mirároslo, tenéis también el PDF, os lo podéis imprimir y lo tenéis siempre a mano. El primer apartado que haríamos sería estudiar el dominio de la función. El dominio de esta función, tenemos que el producto de un polinomio con un exponencial, las dos tienen dominio todo R. Como el exponente de la exponencial es un polinomio, pues no tenemos ningún problema, por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todo R. Y como es una función que está definida en un solo trozo, la continuidad de la función sería también todo R. El dominio y la continuidad se estudian en el mismo apartado. Una vez que hemos visto el dominio, pues podríamos estudiar la simetría. La simetría puede ser que tenga la función simetría par. En ese caso, f de x tendría que coincidir con f de menos x, o podría pasar que fuera simétrica impar. Son los dos tipos de simetría que se suelen estudiar, donde menos f de x tendría que coincidir con f de menos x. Por lo tanto, pues vamos a hacer el estudio. La función f de x es la que nos dan en el enunciado. F de menos x tendría que ser menos x por e elevado menos por menos más x. Esto es distinto que f de x, por lo tanto no es simétrica par. Y ahora menos f de x, lo que le hacemos es que le cambiamos el signo a la imagen, por lo que tendríamos menos x elevado a menos x, que es distinto que f de menos x, por lo tanto tampoco es simétrica impar. Entonces, pues no tiene ninguno de estos dos tipos de simetría. Vamos a ver el siguiente apartado. Vamos a estudiarlo aquí mismo. Dominio, simetría. Pues podríamos estudiar corte con los ejes. Y entonces aquí tendríamos primero el eje OX, donde tendríamos que hacer y igual 0. Si y vale 0, pues sería igualar la función a 0 y resolver. X por e elevado a menos x igual 0. Si este producto vale 0, o bien x vale 0, o bien e elevado a menos x vale 0. La exponencial nunca se anula, por lo tanto, solo podría pasar que x fuera 0, y de aquí obtenemos el punto 0, 0. Ese sería el punto de corte con el eje de la x. El punto de corte con el eje de la y, sería hacer x igual 0. Obviamente, si al eje de la x lo corta en el 0, 0, al eje de la y solo lo corto también en el 0, 0. Porque al eje de la y solo lo puede cortar una vez. Vale, una vez que tenemos los puntos de corte con los ejes, podemos estudiar las regiones como una consecuencia de los puntos de corte. Las regiones es ver si la función es positiva o negativa, si está por encima del eje de la x o por debajo, y lo que haríamos ahí sería la recta del dominio, que es todo R, y añadimos los puntos de corte con el eje de la x, es decir, en el x igual 0. Estudiaríamos el signo de la función en cada uno de los intervalos. En menos 1 la función es negativa, porque tendríamos menos 1 por e elevado a 1, la exponencial es siempre positiva, ¿eh? La exponencial es una función así, eso sería el e elevado a x, y el e elevado a menos x sería una cosa así. Por lo tanto, es una función que siempre es positiva. Por lo tanto, no influye en el signo. El signo que va a tener la función va a ser el que tenga la x. Aquí la x es negativa, por lo tanto la función negativa, y aquí la x positiva, por lo tanto la función es positiva. Entonces las regiones, pues tenemos región negativa
de menos infinito a 0 y la región positiva de 0 a más infinito. Muy bien, una vez que tenemos las regiones, que es un subapartado de los cortes con los ejes, pues podríamos calcular las asíntotas. Asíntotas, pues en asíntotas tenemos asíntota vertical. La asíntota vertical, por definición, sería límite cuando x tiende a cierto punto finito del dominio o extremo del dominio de la función, se tiene que ir a infinito. Nuestros candidatos a asíntota vertical son los extremos del dominio, pero como aquí el dominio no tiene ningún extremo finito, todo R es de menos infinito a infinito, pues no existe ningún punto que nos lleve, ningún punto finito que nos lleve la función a infinito. Por lo tanto, asíntota vertical no tiene. Vamos a ver la asíntota horizontal. Asíntota horizontal, por definición, sería hacer límite cuando x tiende a más menos infinito de la función y en este caso tiene que salir un punto distinto de infinito, un punto finito. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Límite cuando x tiende a más infinito de x por e elevado a menos x y límite cuando x tiende a menos infinito de x elevado a menos x. Mucho cuidado porque en las exponenciales, la exponencial en menos infinito y en más infinito se comportan de forma distinta, ya lo habéis visto aquí. El e elevado a menos x, cuando x se va a más infinito, es decir, por esta parte de aquí, no tiene asíntota horizontal, pero en menos infinito tiene una asíntota horizontal en el cero. Por lo tanto, cualquier función que envuelva a una exponencial, tenemos que tener mucho cuidado si estamos estudiando el caso más infinito o el caso menos infinito. En más infinito tenemos infinito por e elevado menos infinito, que va a ser 0. Si queréis, aquí tendríamos una indeterminación, infinito por 0, estrictamente hablando, tal cual está escrita esta función, este producto, pero lo transformamos directamente como x a más infinito de x partido e elevado x. Infinito partido infinito y aplicamos la regla de L'Hopital. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido e elevado a x. 1 partido más infinito igual 0. Por lo tanto, en más infinito tenemos una asíntota en el 0. Y además vamos a llegar a la asíntota por arriba, porque tenemos el signo positivo. Más entre más, más. Esto lo podríamos haber hecho directamente porque nosotros sabemos que la exponencial tiene un orden de convergencia o de divergencia muchísimo mayor que x, por lo tanto domina. Por lo tanto, aquí directamente podríamos haber puesto 0 y lo argumentamos con esto, con la velocidad o los órdenes de divergencia de las funciones. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos infinito por infinito, infinito. Por lo tanto, en menos infinito no tiene asíntota horizontal. Por lo tanto, asíntota horizontal y igual 0 positiva si x tiende a más infinito. Esto lo dejamos señalado porque luego para pintarla vamos a necesitar todos estos datos. Ahora vamos a estudiar la asíntota oblicua. Nosotros sabemos que asíntota oblicua es límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x partido x y tiene que ser un número distinto de infinito y que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos mx, esta m es la que nos sale de aquí, tiene que ser también distinto de infinito. Esta sería, como digo, el valor de la m, la pendiente de la asíntota oblicua, y esta sería la n, la ordenada en el origen. Por lo tanto, vamos a ver esto, vamos a ver m, límite cuando x tiende a más menos infinito, x elevado a menos x, partido x, eso se va, y se nos quedaría el límite cuando x tiende a más menos infinito de e elevado a menos x. Y a esto pues separamos las dos soluciones. Si nos vamos a más infinito, esto vale más infinito, y si nos vamos a si nos vamos a más infinito, esto vale e elevado a menos infinito, 0 por arriba, y si nos vamos a menos infinito, esto vale infinito. Por lo tanto, la m va a ser 0 en caso de que cuando x tienda a más infinito.
Claro, si la m vale 0, luego aquí tenemos la n solo para el caso más infinito, límite cuando x tiende a más infinito, en menos infinito no tiene asíntota oblicua, límite cuando x tiende a más infinito de f de x, porque aquí tendríamos 0 por x. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x es justo lo que hemos hecho en el estudio de la horizontal, que sale 0, n igual 0. Por lo tanto, obviamente, aquí lo que nos está dando es el i igual 0 positivo, que no es oblicua, sino horizontal. Entonces ya tenemos el estudio de las asíntotas y tendríamos que ver la monotonía. La monotonía es el crecimiento, decrecimiento y los máximos y mínimos. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la derivada. F' de x sería, la tenemos aquí a mano. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de e elevado menos x es menos e elevado menos x, por lo tanto aquí va un menos, e elevado menos x, y tendríamos e elevado menos x por 1 menos x. Los extremos relativos son donde la derivada se anula, f' de x vale 0, si, solo si, e elevado menos x, 1 menos x vale 0. Ya sabemos que la exponencial no se puede anular, por lo tanto, lo que se debe anular aquí, o lo que se puede anular, es la parte polinómica, el factor polinómico. 1 menos x igual 0. Y eso pasa solo cuando x vale 1. Ese va a ser nuestro candidato extremo relativo y tenemos que ver si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo. Yo pienso que lo más sencillo, ya que estudiamos la monotonía también, sería estudiar en la recta del dominio, que nos ha salido todo R, añadimos el punto donde se anula la derivada y estudiamos el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. La derivada, la exponencial siempre es positiva, aquí si queréis lo miramos, la exponencial siempre es positiva, y el 1 menos x pues va a ser, cuando x vale 0, positivo, en esta parte de aquí, y cuando la x vale 2, por ejemplo, negativo. Si la derivada es positiva, la función es creciente, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Por lo tanto, la función crece de menos infinito a 1 y decrece de 1 a más infinito. Si sube y luego baja en el 1, tiene que tener un máximo. Máximo en el 1, ¿qué? F de 1. Pues tenemos que calcular f de 1. F lo tenemos aquí, 1 por e elevado a menos 1. Pues e elevado menos 1, que es lo mismo que 1 partido e. La monotonía la tenemos. Podemos estudiar también la curvatura. La curvatura es donde la función es cóncava convexa y los puntos de inflexión. Eso se hace exactamente igual que la monotonía, pero utilizando la segunda derivada. Segunda derivada sería derivada del primero, menos e elevado a menos x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, menos 1. Vamos a simplificar esto, tenemos un e elevado a menos x factor común. Este menos le cambia el signo a lo de dentro del paréntesis. Menos 1, menos 2 y menos menos más x. Entonces, lo mismo, la segunda derivada vale 0, si y solo si, e elevado a menos x, menos 2 más x, vale 0. Como la exponencial nunca vale 0, esto valdrá 0 solo cuando menos 2 más x valga 0, y esto valdrá 0 cuando x vale 2. Este es nuestro candidato a punto de inflexión. Para estudiar si es punto de inflexión y la curvatura de la función en cada intervalo, pues lo mismo, nuestra recta del dominio, añadimos el punto donde se anula la segunda derivada y estudiamos el signo de la segunda derivada en cada intervalo. La exponencial siempre es positiva, pues cuando x vale 0, aquí la función va a ser negativa, y cuando la x vale 3, por ejemplo, pues la función va a ser positiva. Aquí la función se comporta de esta manera y aquí la función se comporta de esta manera, y obviamente en el 2 va a tener un punto de inflexión. Aquí con el nombre que se le da a esto, pues hay diferencias, porque a nivel de bachillerato esto se llama cóncavo. Pero si hablamos rigurosamente, esto es convexo, una definición rigurosa de la curvatura. En realidad, ya a nivel universitario, esto es una función convexa en la que se comporta de esta manera. En cualquier caso, nosotros aquí le hacemos el dibujo para tener claro, porque el dibujo sí coincide con el signo,
lo que cambia es el nombre. Voy a utilizar, como esto es oposiciones de matemáticas para maestros de secundaria, para profesores de secundaria, pues yo entiendo que se utilizará la notación que se utiliza en bachillerato, en secundaria. Por lo tanto, vamos a decir que cóncavo es esto y que convexo es esto. En cualquier caso, lo que nos interesa es el comportamiento, ¿eh? Entonces, nosotros le hacemos el dibujillo y ahí no hay confusión. Cóncavo de 2 a más infinito y convexo de menos infinito a 2. Y un punto de inflexión en el 2 algo. La función era x por e elevado a menos x, pues 2 por e elevado a menos 2. Y una vez que tenemos esto, pues ya podemos hacer la representación. Representación gráfica. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Dibujamos nuestros ejes, x, y la unidad. 1, 2, 1, 2. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Aquí a mano alzada, pero tener cuidado que más o menos las unidades midan lo mismo, ¿eh? Vamos a ver. El dominio era todo R y teníamos un punto de corte en el 0, 0. Creo recordar, aquí había un punto de corte en el 0, 0. Aquí tenemos los máximos, teníamos un máximo en el 1 e menos e elevado a menos 1, que eso es 1 partido e, aproximadamente un tercio, pues en el 1, 1 partido e, y aquí 2 e elevado a menos 2. Pues aquí lo que vamos a hacer, como hay una distorsión tan grande, pues vamos a tomar la unidad en este eje, pues muchísimo más grande. Vamos a tomar la unidad, a ver, eso va a ser la unidad. El máximo aproximadamente un tercio, si queréis lo hacemos con la calculadora, el 1 partido e, sale 0,36, 0,37, pues 0,40 aproximadamente por ahí, en el 1. Y luego tenemos que hacer e elevado para el punto de inflexión, el 2 e elevado a menos 2. Entonces, e elevado a 2, hacemos la inversa. Hacemos la inversa y multiplicamos por 2. 0,27. Pues aproximadamente por aquí. Y entonces ya está, ya podemos pintar, porque sabemos que en más infinito tenía una asíntota horizontal 0 por arriba y aquí no. Por lo tanto, esto es un máximo, esto es un punto de inflexión, donde cambia de cóncavo, de convexo a cóncavo, así, y esto hace así, y ya está. Ahí la tenemos. Ese sería un punto notable, un punto notable y un punto notable. Si queréis señalar cuál es cada punto, 2, 2e elevado a menos 2, 1, e elevado a menos 1, obviamente el origen y esto igual, bueno, ahí no hay que poner nada. Tenemos el apartado A, es un poco largo, pero muy mecánico, no nos ha hecho pensar nada. Vamos a ver ahora qué pasa con el apartado B. Como esto ya se nos ha quedado muy lejos, vamos a coger la fotillo esta y nos la vamos a bajar. Para tenerla aquí a mano el apartado B también. Lo pegamos bien y ya tenemos aquí que no nos tenemos que desplazar tanto para arriba para hacer el apartado B. Nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos g de x más 2 menos x partido x logaritmo neperiano de 1 menos x. Muy bien. Pues vamos a darle caña. Límite cuando x tiende a 0 de f de x menos g de x más 2 menos x partido x logaritmo neperiano de 1 menos x. Lo primero en un límite es sustituir. Por lo tanto, cuando x tiende a 0, pues tendríamos f de 0 menos g de 0 más 2 partido 0 por logaritmo neperiano de 1. Logaritmo neperiano de 1 vale 0. Por lo tanto, 0 por lo que sea vale 0. Vamos a ver cuánto vale esto de aquí. Necesitamos saber cuánto vale f de 0. Sustituimos 0 por e elevado a 0. E elevado a 0 vale 1. 0 por 1 es 0. Y g de 0, pues tendríamos 2 menos 0
por lo que sea vale 0. Pero es que además este 0, en el límite superior o en el extremo superior de la integración, nos haría la integral entre 0 y 0. Si nosotros miramos esto como un área del recinto limitado por una curva entre dos límites de integración 0 y 0, pues ese área sería 0. Digamos que no tenemos ancho. Por lo tanto, la integral entre 0 y 0 sería 0 también, estaría bien definida, o podríamos interpretarla como bien definida. En cualquier caso, 0 por lo que sea vale 0. Por lo tanto, g de 0 vale 2. Por lo tanto, nos venimos aquí y tendríamos 0 menos 2 más 2 partido 0, 0 partido 0. Indeterminación. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Pues aplicamos la regla del L'Hopital y derivamos arriba y derivamos abajo. El límite cuando x tiende a 0 tendríamos f' de x menos g' de x, la derivada de 2 vale 0, la derivada de menos x vale menos 1, y aquí tendríamos un producto. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo neperiano de 1 menos x, pues menos 1 partido 1 menos x. Muy bien. Volvemos a sustituir, por lo tanto tendríamos f' de 0 menos g' de 0 menos 1 partido logaritmo neperiano de 1, que ya sabemos que vale 0, más 0 por lo que sea, 0 por lo que sea, que vale 0. Por lo tanto, vamos a ver cuánto vale f' de 0 y g' de 0. Entonces, vamos a ponernos aquí un pequeño asterisco y vamos a calcular esas derivadas. Vamos a ver cuánto vale la derivada. Necesitamos la f y la g. Ya la tenemos ahí en pantalla. Derivada de f, pues sería derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, elevado a menos x por menos 1, pues le cambiamos el signo a esto, lo dejamos en una resta, simplificamos, elevado a menos x por 1 menos x. Eso nos lleva a que f' de 0 vale, elevado a 0 vale 1, 1 menos 0, 1, por lo tanto f' de 0 vale 1. Y ahora vamos a derivar la g. G' de x sería la derivada de 2 vale 0 y aquí tenemos un producto. Sería derivada del primero menos 1 por el segundo sin derivar, elevado a menos t cuadrado diferencial de t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada entre 0 y x de e elevado menos t cuadrado diferencial de t. Derivado, la derivada del segundo. Muy bien. Esto de aquí se nos queda como está, menos la integral entre 0 y x de elevado menos t cuadrado diferencial de t, menos x por... Y aquí aplicaríamos el teorema fundamental del cálculo. Si queréis, esto lo podemos hacer un poquillo aparte. Nos hacemos otra nota aquí para derivar esta integral. La derivada de esto sería exactamente e elevado menos x cuadrado por el teorema fundamental del cálculo. Que es el que nos garantiza que la derivada y la integral son, digamos, operaciones naturalmente inversas. En general, el teorema fundamental del cálculo nos dice que si f de x es la integral entre a y x de una función f de t diferencial de t con x en un intervalo a b donde la función f sea continua, entonces pues la derivada de la primitiva coincide con la función dentro de los puntos de ese intervalo. Bien, pues dicho esto, aquí tendríamos, volvemos a nuestro punto donde nos habíamos quedado, la derivada de esto, pues, e elevado menos x cuadrado, e elevado menos x cuadrado. Esto es una nota que estamos haciendo para argumentar o para razonar este igual, y nos faltaría calcular g' de 0. G' de 0 sería, pues sustituyendo aquí, la integral entre 0 y 0 es la misma discusión o argumentación que acabamos de hacer
hace un momento, la integral entre 0 y 0, si nosotros interpretamos esta integral como un área, al no tener ancho, pues el área sería 0. Y aquí tendríamos 0 por e elevado a 0, que vale 1, pues 0 por lo que sea, 0. Dicho esto, podemos volver aquí y tendríamos f' de 0 vale 1, g' de 0 vale 0, menos 1 partido 0. 0 partido 0, volvemos a tener una indeterminación. Por lo tanto, podemos volver a aplicar la regla de L'Hopital y tendríamos límite cuando x tiende a 0 y derivamos. Sería derivada segunda de x menos derivada segunda de g, derivada segunda de g, y aquí abajo tenemos la derivada del logaritmo, sería menos 1 partido 1 menos x, y aquí este menos lo he pasado aquí delante ya, sería derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí tendríamos menos 1 partido 1 menos x al cuadrado. Mucho cuidado, este menos lo he puesto aquí delante. Entonces, miraros los signos estos cómo salen. Este menos aparece porque esto ya sería un positivo, el menos este es el del menos 1. Entonces, repasar los signos y debe de aparecer algo parecido a esto si no me he equivocado. Entonces, seguimos. Seguimos y tendríamos que sustituir. Tendríamos f segunda de 0 menos g segunda de 0, porque ya tenemos en el numerador las dos derivadas, f segunda de 0 menos g segunda de 0, y aquí al sustituir tenemos menos 1. Menos 1 son menos 2, y 0 por lo que sea 0. Por lo tanto, partido menos 2. Partido menos 2. Fijaros que ya, al tener denominador distinto de 0, hasta aquí hemos llegado. Ya no vamos a tener que aplicar más veces la regla de L'Hopital. Es decir, esto puede, dependiendo de lo que salga arriba, tener un resultado u otro. Vamos a tener que calcular las segundas derivadas, pero hasta aquí hemos llegado. No vamos a tener que calcular más ciclos, porque sea un número, sea infinito, sea 0, vamos a poder resolver, ya no vamos a tener indeterminación. Por lo tanto, necesitamos, aquí nos ponemos un segundo asterisco y nos venimos aquí para calcular las segundas derivadas. F segunda de x, pues teníamos la primera derivada aquí, que era e elevado menos x por 1 menos x. Vamos a apuntárnoslo aquí porque si no, era e elevado menos x por 1 menos x. Entonces, la segunda derivada sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Agrupamos, sacamos factor común el e elevado menos x, se nos queda menos 1, menos 2, y menos por menos más x. Esto ya nos había aparecido cuando estábamos calculando la curvatura en el apartado A. Si no estuviera tan arriba, estuviéramos en el examen, podríamos directamente mirarlo. Entonces tendríamos que f segunda de 0, pues sale elevado a 0 vale 1, pues menos 2. Y tendríamos que ver ahora cuánto vale g segunda de x. G segunda de x, tenemos la primera derivada aquí. Esta es la primera derivada. Por lo tanto, cuando nosotros derivamos esto, por lo que hemos dicho del teorema fundamental del cálculo, nos sale e elevado menos x cuadrado, por lo tanto tendríamos menos e elevado menos x cuadrado, la derivada de la integral, menos e elevado menos x cuadrado. Y aquí tendríamos que derivar este producto, el menos x por e elevado menos x cuadrado. Vamos a apuntárnoslo por aquí, menos x e elevado menos x cuadrado, para tenerlo a la vista, para tener más agilidad a la hora de derivarlo. Sería derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, sería menos 2x e elevado menos x cuadrado. Simplificamos, tenemos menos 2, si queréis sacamos el e elevado menos x cuadrado, factor común, menos 2, y aquí tenemos menos por menos más 2x cuadrado. Sustituimos el 0 y tendríamos g segunda de 0 igual 2 por 0, 0, elevado a 0, 1, pues menos 2. Dicho esto, nos volvemos aquí a sustituir y tenemos f segunda de 0 menos 2
menos 2, porque g segunda también vale menos 2, partido menos 2. Por lo tanto, 0 partido menos 2, 0. Por lo tanto, la solución sería el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos g de x más 2 menos x partido x logaritmo neperiano de 1 menos x igual 0. Y tendríamos pues terminado el problema 5, creo que era. Muy bien.